Muy buenas noches, futuros intérpretes. Soy el profesor Joan Medina y les doy la bienvenida a esta clase introductoria de interpretación simultánea de conferencias, asignatura del cuarto año de la carrera de traducción e interpretación que imparte la Escuela de Idiomas Modernos de la UCB. Fíjense, yo quisiera empezar esta clase preguntándoles si sabían que la interpretación simultánea es considerada una de las actividades cognitivas más exigentes que hay. Solo piénsenlo. El hecho de escuchar un mensaje en un idioma, entenderlo, desverbalizarlo y al mismo tiempo reformularlo en otro idioma y emitirlo casi que de forma instantánea mientras un orador sigue hablando, son varias tareas que se hacen al mismo tiempo. Qué interesante, ¿no? Bueno, de esto se trata esta asignatura y hoy vamos a explorar qué la hace tan única y por qué es tan fundamental en el mundo de las comunicaciones globales. Fíjense, eh, recuerdan que durante la pandemia y en pleno confinamiento todo estuvo paralizado. Luego los gobiernos pues tuvieron que reactivarse y los intérpretes tenían que trabajar. Así que por esta razón, algunos proveedores empezaron a actualizar y a mejorar las plataformas de conferencia y de reunión para incluir la opción de interpretación y así simular la cabina de interpretación convencional, esa que es insonora, que tiene su consola, tiene micrófono, tiene audífonos, transmisores, etcétera, y es la que usualmente vemos cuando se trabaja bajo las modalidades en reuniones bilaterales y multilaterales. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy en esta clase introductoria. Entonces, ¿qué es la interpretación simultánea? Porque ya ustedes vieron iniciación a la interpretación. Entonces, ¿pueden ustedes elaborarme un concepto sobre la definición de interpretación simultánea? Sí. La interpretación simultánea consiste en el acto de reproducir oralmente y de forma inmediata un mensaje que dice un orador en la lengua A y este mensaje se restituye casi que de forma inmediata en la lengua B. Perfecto, es eso. Bueno, esta modalidad es la modalidad por excelencia que se utiliza hoy por hoy en las conferencias y en las instituciones, no solo nacionales, sino en el mundo, sobre todo porque hay un factor de inmediatez que favorece mucho la divulgación de la información. Entonces, esta modalidad se emplea en organizaciones internacionales, las agencias especializadas de las Naciones Unidas, por ejemplo, y otros organismos multilaterales. Ah, cuando se habla de la interpretación simultánea, uno inmediatamente recuerda lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, bueno, recientemente se realizó la semana pasada. Fíjense, los antecedentes de la interpretación simultánea se remontan a principios del siglo pasado, en una conferencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo, donde se empezaron a emplear los primeros equipos de transmisión. Pero el nacimiento per se de la interpretación simultánea de conferencias ocurre en los juicios de Nuremberg. ¿Ok? Y sobre eso vamos a trabajar aquí, puesto que hay un documental y hay una obra muy, muy importante sobre los juicios de Nuremberg, porque de allí precisamente nace la interpretación de conferencias, pero también varios de los intérpretes que estuvieron allí fueron los que constituyeron la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, AIC. Entonces, sobre esos casos vamos a estar trabajándolos aquí en clase. Fíjense,
A diferencia de la interpretación consecutiva, que es la que se utiliza ah, con la toma de notas, la memoria a corto plazo, etcétera, etcétera. Aquí en la interpretación simultánea, el reto principal es el decalage o el desfase temporal. Eso quiere decir es ese espacio de tiempo que hay que dejar entre la escucha y la restitución del mensaje. Y por favor, quiero que tomen nota de que empleo, ¿ok? Es escucha, no oír. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia semántica? La diferencia semántica es que oír es el acto físico, los oídos. Pero cuando digo escucha, ya eso implica la comprensión de un enunciado o de un mensaje. Entonces, aquí en este curso, los primeros pasos que vamos a emprender hacia la interpretación simultánea de conferencias es la escucha activa. ¿Ok? Entonces, sigamos adelante con esto. Entonces, quiero preguntarles, ah, ustedes creen que a lo mejor pueden ustedes estar muy emocionados en el momento en el que se piensa interpretar simultáneamente y por primera vez? Tienen mucha emoción, miedo, ansiedad. Bueno, todas esas emociones son normales y es parte del estrés que vamos a ir trabajando aquí. ¿Ok? Intérprete que nunca ha tenido una emoción de ese tipo, definitivamente hay algo raro que está ocurriendo allí. Fíjense, permítanme compartirles algo, ¿no? Una anécdota que en su momento nos transmitieron los profesores que nos dieron clase hace algunos años en la escuela. Eh, Uno de estos colegas dijo que estaba interpretando en una reunión de alto nivel, específicamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, y nos comentaba que en su primera sesión real, en su primera interpretación, sintió que el cerebro se le había congelado o paralizado por unos segundos. O sea, decía que estaba tan concentrado en la palabra que iba a traducir, que perdió el hilo de lo que el orador estaba diciendo. Entonces, wow, esta anécdota nos lleva entonces al primer concepto clave en simultánea, ¿no? Que no traducimos palabras, sino que interpretamos ideas bajo presión y en tiempo constante. Entonces, fíjense, la interpretación simultánea es una modalidad de la interpretación de conferencias donde el intérprete habla al mismo tiempo que el orador, con un pequeño desfase temporal. Y eso usualmente se realiza desde una cabina insonorizada. Se utiliza un equipo técnico, ¿no? Eh, para la escucha, se utilizan los micrófonos, se utilizan los audífonos, ¿ok? Y hay un equipamiento técnico, una consola que es la que permite transmitir eso. Y este es el estándar para los eventos multilingües que se emplean, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en las cumbres o en los grandes congresos. Y como lo mencionaba al inicio de mi clase, aquí el decalage, es decir, ese desfase de tiempo entre lo que dice el orador, lo que yo comprendo y lo que yo voy a luego a restituir, ¿ok? Sí, bueno, ese decalage hay que regularlo. Eso se va a ir desarrollando a medida que vayamos trabajando aquí en este curso, porque fíjense, si ese decalage es demasiado corto, yo puedo cometer errores por estar precipitado. Porque como ustedes seguramente habrán leído en Iniciación a la Interpretación, yo no puedo interpretar lo que no entiendo. Y para yo entender necesito escuchar, así que necesito tiempo. No 3, 10 minutos, pero sí evidentemente tomarme el tiempo necesario para poder comprender. Pero, ¿qué sucede? Que si es demasiado largo ese decalage,
se corre el riesgo de olvidar la primera parte de ese enunciado o de esa oración. Entonces, eso lo vamos a regular aquí y eso es una de las características de la interpretación simultánea. Entonces, fíjense, la interpretación simultánea se trata en sí, es de la gestión del tiempo. Así que nosotros debemos esperar el punto de codificación óptima, ¿ok? Para poder restituir ese mensaje que ya escuchamos y que ya entendimos. Siempre tomando en cuenta que yo debo es interpretar una vez escuche la primera unidad de sentido, la oración. ¿Ok? Bueno, para manejar el decalage, bueno, se necesita anticipación, ciertamente, ¿ok? También concentración y sobre todo una escucha activa e impecable, no solo oír, porque tenemos que analizar y comprender. ¿Y eso qué implica? Bueno, implica que tenemos que identificar la idea central, el sujeto y el verbo, ¿ok? Tenemos que ignorar el ruido, la información redundante, los adornos. Tenemos que quedarnos con la esencia del mensaje, ¿ok? Esa idea, esa intencionalidad. Y evidentemente estar atento a esos marcadores discursivos, ¿no? Un por lo tanto, en pero qué, sin embargo, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a ver. Yo traje el día de hoy unos ejercicios y este ejercicio consiste en que yo voy a leer una breve frase, ¿ok? Y después de la señal, repitan solo la idea principal. Entonces vamos a ver. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebró su edición número 80 el 30 de septiembre del 2025 para tratar los diferentes problemas y escollos que enfrenta la humanidad. Ok, ¿qué pueden decirme? ¿Qué pueden abreviar? ¿Podemos resumir? ¿Qué fue lo que dije? Perfecto, muy bien. Hay una reunión que se llama Asamblea General que se realizó la semana pasada y los países estaban allí representados por sus jefes de Estado y gobierno, muy bien, para tratar estos temas. Perfecto. Bueno, hoy hemos tocado superficialmente algunos aspectos de la interpretación simultánea. Ya se están dando cuenta que es una disciplina de alta exigencia cognitiva y que el factor tiempo es clave, así como el tema de la escucha. No se trata solo de cambiar palabras, sino de transmitir un mensaje, ¿ok? Siempre con fidelidad y con naturalidad posible. La semana próxima vamos a continuar con estos ejercicios y vamos a trabajar un poco el tema de la memoria a corto plazo. Esto con miras a ir desarrollando esas habilidades interpretativas que requerimos para esta asignatura. Fue un placer conocerlos y hasta la próxima clase.